A esta serie le hemos llamado El líder siervo, una mirada bíblica del llamado a servir. Ya dijimos en la exposición número 1 que todos tenemos un ministerio en común, el ministerio de amarnos y también el ministerio de servir. Cada creyente en el mundo tiene esa responsabilidad. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Le invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Vamos a leer ahí algunos versículos para comprender a través de la palabra. Por eso que aquí es bien importante que tengamos muy en cuenta que estamos hablando de lo que dice la palabra del Señor y que eso es lo relevante. Ella es la profeta mayor. Lucas capítulo 22, a contar del versículo 24 en adelante, dice así la poderosa y bendita palabra de nuestro Dios. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pausa, ya vamos a seguir. Esta historia bíblica, la verdad que tiene cientos de años, pero fíjese que hoy día esto sigue ahí en boga, sigue siendo tema. Los discípulos tenían una disputa, dice la traducción Reina Valera, sobre quién de ellos sería el mayor, quién es el más grande de ellos. Sigue diciendo la palabra del Señor, pero él, habla de Jesús, les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Versículo 26. Mas no así vosotros. Mire qué interesante. Jesús habla de lo que ocurría o del concepto de la mentalidad que hay en el mundo. Habla de los reyes, gente importante. E inmediatamente Jesús les dice a sus discípulos, hoy a nosotros, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Ya lo vamos a leer en otra traducción para comprender mejor, pero yo quisiera que inmediatamente destaquemos esto. Una cosa es la mentalidad del mundo, es una cosa. O los principios que maneja el mundo, una cosa. Y otra cosa, aquí en esta enseñanza, es el modelo, el principio divino. Otra cosa. ¿Bien? ¿Por qué es importante destacar esto? Porque cada líder siervo debe ejercer su responsabilidad no bajo el modelo de liderazgo del mundo. Y quizás esto parece casi hasta con medio redundante, pero es bueno que hagamos la aclaración. Recordemos lo que Jesús dice, mas no así vosotros. Y escuche lo que dice el Señor, porque el versículo 27 es decidor. Es muy claro. Insisto que aquí Jesús es el que está hablando. Dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Jesús está haciendo la pregunta. ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Ahora, Jesús dice, y sigue diciendo, no es el que se sienta a la mesa. Dos personas. El que se sienta a la mesa y el que sirve. La pregunta de Jesús, ¿quién es el mayor?
Jesús dice y pregunta, ¿no es el que se sienta a la mesa? Claro, porque es servido. Pero escuche la tremenda declaración de Jesús. Y esto está en la Biblia. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Son declaraciones y palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces la pregunta es, si Jesús vino a servir, si Jesús nos da ejemplo de servicio, ¿no cree usted que nosotros debemos imitar ese ejemplo? Jesús dijo, yo, insisto, Jesús, yo estoy como el que sirve. Eso lo dice el Señor. Permítame leerlo una vez más, esa parte. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, si hay alguien grande entre los grandes, porque no tiene comparación, el que es, el que fue, el que es, el que siempre será, el autor y consumador de la fe, Él nos está diciendo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús lo dice, el alfa y la omega, el principio y el fin. Se lo voy a compartir desde otra traducción. Los mismos versículos del 24 al 27. Dice la palabra del Señor. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Yo le pregunto, ¿estas discusiones se habrán terminado? ¿O este sentir, esta búsqueda, quién es el más grande? Hablo de la congregación, no estoy hablando del mundo. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. Gloria a Dios. Mire cómo nos habla el Señor. Nos está hablando el Señor a través de su palabra. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. ¿Aló? ¿Están ahí? Y el líder debe ser como un sirviente, dice esta traducción. Y el versículo 27 dice, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Permítame leer una vez más esta última parte. Voy a leer todo el versículo 27 una vez más. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Gloria a Dios. Es bastante clara la palabra, elocuente, y diría yo, bastante comprensible también. El ejemplo que Jesús da, yo creo que nos deja a nosotros muy en claro
qué responsabilidad nosotros tenemos hoy día en el servicio. Y la diferencia abismal que existe en la mentalidad, en el concepto de liderazgo del mundo, que lo que debe ser en la iglesia. Líder, siervo, llamados a servir, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, del que nos enseña muy claro aquí en su palabra que Él está como uno que sirve. Gloria a Dios. Entonces podríamos decir, en otras palabras, que la persona que sirve más en el reino de Dios, entonces esa persona es más grande en el reino de Dios. El que sirve más, siguiendo, insisto, el modelo por excelencia que tenemos de Jesucristo, que justamente nos enseña a servir. Ahora quisiera que nos concentráramos en un término. Fíjese que en estos últimos años la iglesia del Señor ha sido invadida por una serie de rótulos, etiquetas. ¿Cuál de esas etiquetas más importante? Y bueno, cosas que usted y yo conocemos. Por eso que es tan importante que volvamos nuestra mirada a lo que la palabra nos enseña. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y en lo personal, a mí me llama mucho la atención un término que ocuparon Pablo, Pedro, Judas, Juan. Hay un término que ellos utilizaron. Ya se los voy a escribir en una pizarra. Mientras tanto, mire, vamos y leamos lo que dice Romanos en el capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Eso dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y por favor, mantenga esto. Antes de decir que él fue llamado a ser apóstol, él se define y se presenta en esta carta a los creyentes de Roma, esta carta universal para la iglesia hoy, se presenta, luego de decir su nombre, como siervo de Jesucristo. Luego él dice, llamado a ser apóstol. Y sigue diciendo este versículo 1, apartado para el evangelio de Dios. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, soy un poco curioso a la hora de estudiar la palabra y me planteo preguntas, seguramente usted igual. ¿Por qué Pablo, luego de decir su nombre, no dijo inmediatamente que era apóstol? ¿Por qué su primera definición aquí es siervo de Jesucristo, luego apóstol? La palabra apóstol significa enviado en el original. Vamos a la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 1. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor allí? Simón Pedro, ¿lo tiene usted? Es la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, el inicio de la segunda carta. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Grábese esa palabra, siervo. Siervo. No lo dijo aquí al revés. El apóstol Pablo tampoco. Yo no sé si a usted le dice algo eso. ¿Por qué primero no dijeron apóstol y siervo?
¿Por qué primero siervo? Vamos a avanzar un poco más. Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mantenga, por favor, la primera parte. Reténgalo ahí. Siervo y apóstol. Hablamos de Pablo, el apóstol Pablo. Hablamos de Pedro, también apóstol, que se identificaron en estas dos porciones que hemos compartido. Primero, luego de su nombre, siervo. Siervo, luego apóstol. Gloria a Dios. Vamos a Judas. Judas 1:1. Dice Judas, siervo de Jesucristo. ¿Le llama la atención eso a usted? Que lo primero que mencionan en estas porciones que hemos compartido es calificarse, definirse como siervos de Jesucristo. Siervos. Sigue diciendo, y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a un último versículo. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor allí? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Gloria a Dios. El siervo Juan es apóstol. Él es el discípulo amado. Aquí ni siquiera se menciona la palabra apóstol. Bien, vamos al término clave. En todos estos versículos que hemos leído hay un término clave, siervo. Esa palabra siervo viene de un término griego que se lo voy a escribir, no tengo linda letra, pero se lo voy a escribir acá, que es el siguiente. A ver, avísenme, por favor. Doulos. Ese es el término griego. Ahora, ya sabemos para esta traducción que doulos significa siervo, pero no solamente siervo. Escuche esto, no va a ser tan popular. También ese término se puede describir como esclavo. Ahora, no es cualquier esclavo. Este esclavo que me señala la palabra doulos, original griego, es un esclavo por amor. Es un esclavo voluntario. Es un esclavo que recibió la libertad y decidió voluntariamente seguir siendo esclavo por gratitud y amor. Dos cosas. Y no sé si a usted le llama la atención que primero, se fijó en la mayoría de los ejemplos donde se definen como apóstol, primero dicen doulos, que sabemos que significa también siervo. Así se traduce en Reina Valera, pero esa palabra también significa esclavo. Bien, hagamos un ejercicio rápido.
con el primer versículo que compartíamos de Romanos 1:1, a ver cómo sonaría con otro de los significados o de los sinónimos de doulos. ¿Cómo diría? Pablo, esclavo de Jesucristo. Gloria a Dios. Llamado a ser apóstol. Se fija que el apostolado como que va más atrás. Lo primero es doulos. Lo primero es doulos. Siervo, pero esclavo. Pero esclavo, recuerde, esclavo por gratitud y amor. Es un esclavo voluntario. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, vamos a ir terminando. Nos queda un poco de espacio aquí en nuestra pizarra. Yo quisiera dejarle planteado algo. Usted nos puede contestar ahí y dejar su opinión. A ver. ¿Ha visto algo así alguna vez? La pregunta es, ¿la iglesia tiene un tipo de liderazgo o debería tener un tipo de liderazgo piramidal? ¿Cómo lo ve usted? Ahora, pero espéreme, porque quizá alguien me va a decir inmediatamente, y por supuesto piramidal. No. Pensemos un momento, medítelo. A la luz de la palabra, ¿la iglesia tiene un tipo de liderazgo piramidal? Lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. Y recuerde, siervo del término griego doulos, que significa también esclavo. Esclavo voluntario, esclavo por amor y esclavo por gratitud. Gracias al Señor que nos ha permitido hoy día compartir esta enseñanza. Hay más todavía para compartir, pero por hoy lo vamos a dejar hasta acá, porque aquí estamos los doulos. Usted y yo, doulos, sí. Nos sacó el Señor de la esclavitud del enemigo. ¿Ha escuchado usted un himno antiguo? Cautivo era de Satán. Nos sacó el Señor, nos hizo libres. Pero hoy día, por gratitud, por amor y de forma voluntaria, somos siervos, doulos. Gloria a Dios. En el griego, doulos, siervos del Señor. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos así, Señor, como tú nos hablas, siempre claro. Y gracias, Señor, por enseñarnos. Bendice a cada uno, Señor, de los que ha estado, Señor, conectado, siguiendo esta transmisión, este culto, Padre, donde hemos podido compartir para tu gloria una vez más de tu preciosa y bendita palabra. La que sabemos, Señor, no vuelve vacía. Es tu palabra y es viva y eficaz, Señor, que podamos ser esos doulos en medio, Señor, de tiempos donde hoy día el orgullo, la arrogancia, Señor, pareciera que quiere atacar fuertemente a tu iglesia. ¿Quién es el mayor hoy día? El que tenga el mejor rótulo, la mejor etiqueta. Padre, que podamos imitar el ejemplo de Jesucristo y también de estos hombres de Dios que se autocalificaron como siervos, como esclavos, Señor, esclavos por amor y por gratitud, esclavos de Jesucristo, que así también nosotros, Padre, podamos aprender que este es el verdadero modelo a seguir, el modelo de servicio. Incluso es más, muchos de ellos, Señor, terminaron sus días siendo sacrificados porque entendieron que eran doulos, eran siervos, y veían, Señor, no como una cosa horrorosa morir por causa tuya, amado Jesucristo, sino que lo veían como un privilegio. Enséñanos, Señor, a nosotros, a tu iglesia de hoy, a ser verdaderos servidores, porque el servirte es una bendición también.
Padre, te amamos y te bendecimos en el precioso, glorioso, bendito y soberano nombre de Jesús y glorioso Espíritu Santo. Gracias porque sabemos que estás trabajando, obrando, perfeccionando esa obra que un día comenzaste en nosotros. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Qué bueno que han podido estar con nosotros y están invitados para la parte 3 de esta serie. El líder siervo, una mirada bíblica al llamado a servir. Doulos. Nos vemos. Bendiciones.